Hoy lo tengo, ahí está. Hoy nos toca hablar acerca de eh, Segunda Tesalonicenses. Hicimos un repaso acerca de la vida de Pablo, la clase anterior, acerca de Primera Tesalonicenses. Es cierto que hay partes que uno después tiene que repasar. Hoy voy a intentar acercarme un poco más tiempo a esta carta de Segunda Tesalonicenses y quizás poder proyectar parte de la primera en esta segunda carta. Esta es una hermosa carta que complementa la carta que ya hemos estudiado de Primera Tesalonicenses. Esto es parte de lo mismo. De hecho, se cree que la fecha de la carta, la que escribió Pablo con respecto a Segunda Tesalonicenses, es un año después de la primera. Es muy probable por el tiempo que Pablo pasó en Corinto. Sigue siendo Corinto la ciudad que Pablo eh, estuvo en ese lugar como para después poder escribir esta carta. Recuerden algo muy importante, es que Pablo eh, fue a Tesalónica, de Tesalónica va a Berea y de Berea pasa a la región de Acaya, recuérdenlo, y en la región de Acaya, estando Atenas y Corinto, estas dos ciudades que también vimos, estuvo en Atenas, pasa a Corinto, allí se queda con los hermanos, de hecho estuvo con Aquila, Priscila, de ahí envía a Timoteo, conforta a los hermanos, pero vuelve con noticias. Escribe la primera carta a Pablo, es enviada la carta, vuelve nuevamente el hermano, recibe noticias y envían después la segunda carta. Hay muchas similitudes que nosotros vamos a encontrar. Recuerden el contexto de las dos cartas. Está Pablo en pleno viaje misionero, no es que Pablo hizo los tres viajes y la ida a Roma y después se puso a escribir, no, mientras Pablo va llevando la misión, se encarga también de confirmar las iglesias en ese periodo de tiempo. Eh, Hay algunos textos ahí que tienen que ver con ¿cómo se llama? Con la estadía en Hechos 17. Eso, si quieren repasarlo, eso está en el primer material, eso también está en el bosquejo del libro. Yo voy a tratar de avanzar esto porque es parte de lo que vimos la vez anterior. Estrabón dijo alguna vez y describió la ciudad de Tesalónica como populosa, accesible, que era un geógrafo de los tiempos de Pablo, y dijo que era accesible a todo lo nuevo, bueno o malo. Los estratos sociales aparecían bien diferenciados, había una clase media alta relativamente numerosa, y el marcado contraste la población que habitaba en el barrio bajo del puerto, donde dice él, vagabundeaban no muy pocos ociosos, dice. Y nosotros hemos visto en la primera carta cómo este antecedente de un hombre histórico con respecto a esta ciudad parece ser algo que nos va a llegar a la comprensión de este fenómeno social como algo influyente en cuanto a algunos que habían abandonado sus tareas o sus trabajos para dedicarse simplemente a esperar la venida del Señor Jesucristo. Busquen Primera Tesalonicenses, sobre todo Segunda, ¿sí? Tengan la mano. Vamos a leer el Primera Tesalonicenses 5, 14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y en el 3:6 Pablo va a exhortar, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Ese desorden, después Pablo, cuando avancemos, va a llevarlo al concepto de esto de abandonar el trabajo, entre otras cuestiones. Algo importante es que los hermanos estaban bajo ataque. Esto es muy importante entenderlo. No estamos viendo una carta de
podríamos decir, de un ánimo diferente, que si no estamos viendo cómo Pablo exhorta a Tito que tenía ánimo, o a Timoteo, estamos viendo un grupo de hermanos que estaban en una situación de conflicto. Pablo va a decir que los hermanos estaban bajo persecuciones y tribulaciones, estaban bajo ataque, estaban en una doble trinchera, es decir, había que mirar para un lado o para el otro, porque todo venía como fuego hacia ellos que eran creyentes. Entonces ellos se sentían mal. La batalla externa era porque gentiles, lo habíamos mencionado también en la clase anterior, quienes estaban bajo el poder del César, hostigaban a los cristianos por no rendirle culto al César. Esta hostilidad que ejercían era una hostilidad formal porque utilizaban, digamos, el Estado para que esa hostilidad sea quizás a veces impositiva, quizás a veces encarcelados de forma injusta. Esa situación era la que vivían y los apremiaba a ellos en esa instancia. Sin embargo, también estaba la de los judíos. Los líderes judíos que rechazaban en esa instancia el crecimiento de los cristianos en aquella época, el crecimiento en número, obviamente, porque el Evangelio se estaba predicando. Pablo lo va a mencionar en esta carta. Pero también había lo que nosotros entendemos como una batalla interna, porque se va a denunciar en esta carta que había una falsa escritura de un falso maestro que estaba propagando una idea equivocada y errónea sobre los tiempos finales. Quizás también tratando de arguir en todo esto de que Pablo no tenía la autoridad que tenía para dirigir a la iglesia en aquel lugar. Entonces había una batalla, había dos frentes y la iglesia, los verdaderos creyentes en aquel lugar, estaban bajo ataque. Una de las preguntas que hay con respecto a esta carta es: ¿cuál fue la primera carta? Vamos a buscar 2 Tesalonicenses. Vamos a entrar en un periodo de confusión, yo siempre digo, ¿no? 2 Tesalonicenses, el 1, del 4 al 5, no lo tengo. Si en algún momento alguien quiere leer, ustedes me dicen y compartimos audio. No hay problema, si me quieren frenar también, hoy va a ser un matiz diferente. El capítulo 1, verso 4 y 5 dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Fíjense esto, esta palabra soportáis está en tiempo presente, ¿sí? Es muy importante que entendamos que parece ser que Pablo tiene algunos verbos que condicionan la segunda carta como un concepto que era presente. Y después dice en el verso 5: esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, estáis padeciendo. ¿Sí? Primera Tesalonicenses, vamos a hacer ejercicio de espadeo bíblico, siempre me acuerdo. Dice el 2:14: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido, dice acá. ¿Sí? Entonces, vemos que en la primera carta los hechos se mencionan como en pasado, y no solamente este hecho. En el 3:11, búsquenlo, porque la idea de este día es hacer un poco de ejercicio con la Biblia. Dice lo siguiente: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Nuevamente, Pablo indica esto como parece un comienzo, porque lo habla en términos presentes, andan desordenadamente. Sin embargo, cuando vamos a la primera carta, el capítulo 4, verso 11, dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Hemos mandado. Y en el 5:14 dice: también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Esto parece ser ya algo conocido en la referencia de la primera carta. Entonces, los eruditos de alguna manera entraron en una especulación de cuál es entonces la primera carta. En 2 Tesalonicenses 3:17 se menciona, digamos,
la salutación autoritativa de Pablo, como de mi propia mano. Yo les escribo así, y esta es una salutación que normalmente tendría que ir en la primera carta. Sin embargo, en 1 Tesalonicenses 5:27 simplemente él les dice que conjura o ordena a los hermanos a que todos lean la carta. Finalmente, en el capítulo 2 de la segunda carta, versos 1 y 2, Pablo exhorta desde la venida de Cristo. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 y 2, dice lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque parece ser que Pablo les escribió la segunda carta antes que la primera. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál fue la primera carta? Bueno, la mayor parte de los eruditos, más bien protestantes, sostienen que eso se soluciona de una manera muy simple. Esto no significa de que lo que Pablo habla en términos pasados no era algo que no podía comenzar luego de un tiempo después a ser más fuerte en la iglesia, un ataque más continuado. Había pasado entre 6 meses a un año para esta segunda carta. Entonces, Pablo puede ser que esté encarando esto como una reactivación y mucho más feroz de lo que es la persecución y la tribulación. Lo otro que Pablo va a mencionar es la carta falsa. Eso está en el capítulo 2. Búsquenlo, 2 Tesalonicenses 2. Verso 2 dice: que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Sí? La carta falsa. También refería en el 15, que dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, dice. Y en el 3:17, Pablo va a decir: las salutaciones de mi propia mano. Entonces puede ser de que no necesariamente cambie el orden de las cartas porque los verbos estén en diferentes sentidos. Simplemente que esto haya sido una necesidad de responder ante la confusión que estaban viviendo los hermanos ante esta situación que es la de la persecución, la de la tribulación, la de los padecimientos. Entonces, esto es interesante porque está en la crítica del texto y a veces uno lo pasa por alto, pero suena convincente el hablar acerca de cuál fue la relación entre la primera y segunda carta. Y los términos de Pablo, al ser como decir conocidos, no parecen indicar tanto de que sea porque la segunda carta es la primera, sino porque Pablo hacía no mucho tiempo había estado con ellos en una tarea de evangelística. ¿Se acuerdan el tiempo este de los 3 días de reposo, las 3 semanas? Eso, Pablo y Lucas, era lo que quería cambiar y no pude, pero no se hagan problema. Acá simplemente me voy a referir a algunos términos claves que Pablo va a usar en la carta. Uno de ellos está en el capítulo 2, verso 15. No sé si alguien quiere leer. ¿Se animan a leer o les es molesto? Vamos a estar siempre en la carta de Tesalonicenses, en la segunda carta. ¿Quiere leer alguien? Estos dos versículos, el 2:15 y el 3:6. Ahí voy yo, Silvia. Bueno, dale, Silvia. Así que, hermanos, sí, 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Muchas gracias. La tradición, o esa palabra paradosis, es algo transmitido. Pablo la usa en un sentido positivo y la usa 2 veces. Hermanos, yo les escribo para que amonestéis y se aparten de los desordenados, pero también lo dice: les escribo para que estén firmes y retengan la doctrina, para que retengan esto transmitido, esta tradición. Sin embargo, Pablo va a decir que guarda con algunas tradiciones, porque no todas tienen un sentido positivo y no todas están dentro del campo de visión que Pablo tiene como algo bueno para la iglesia. De hecho, hay tradiciones que no sirven y Pablo las señala. La otra palabra que va
Pablo utilizar es esta, que es sterizo, que es confirmar, establecer o fijar o consolidar, que tiene que ver con lo que hemos visto también. Es parte de lo que Pablo quiere hacer con los hermanos en aquel lugar. ¿Quién lee el 2:17? 2:17, conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Carlos. Cuando leemos esta palabra, entendemos que Pablo volvió a hacer lo mismo que estuvo haciendo en la primera carta, confirmar, fortalecer, como hizo en el capítulo 3, verso 2, pero de la primera carta, que dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros. ¿Sí? Esa es la palabra. Para establecerlos, para que ellos no sean movidos, para que ellos no sucumban ante la situación de dificultad. Así que el ministerio de Pablo, enviando a Timoteo y enviando también las cartas, tiene que ver con que los hermanos sean afirmados en su fe. Recuerden que era una iglesia naciente, y Pablo estaba confirmando a estos hermanos, que eran algunos judíos, muchos griegos y mujeres nobles. ¿Se acuerdan? Ese era el detalle que menciona el libro de Hechos con respecto a estos hermanos. Otra palabra que va a utilizar Pablo es tribulaciones, pruebas, persecuciones. ¿Alguien quiere leer el capítulo 1, versos 4 y 6? Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, y fue en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Bien, esta no es una palabra que tenga un único sentido hacia los creyentes. Si vos te fijas ahí, en el verso 6, Dios va a atribular a los que atribularon a los cristianos. O sea que la tribulación se utiliza en un sentido como de padecimiento de parte del cristiano, pero será algo que recibirá el que hizo padecer también a los hermanos en aquel lugar. Dios establecerá justicia en algún sentido, pero ahí está la palabra. Y los hermanos tienen que soportar las aflicciones, las tribulaciones. El objetivo de esto es que ellos crezcan y maduren en la fe cristiana. Por eso en la primera carta, en el capítulo 3, verso 2, dice que ellos habían enviado a Timoteo para confirmar y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, dice. Lo vuelvo a mencionar ahí Pablo en la primera, y obviamente lo vuelve a reiterar en la segunda carta, porque amerita la situación que estaban pasando allí los hermanos. Otra palabra clave muy importante es esta, que es anesis, que es daros reposo, alivio o alivio del dolor. Esto está en el 1:7. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Gracias. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Daros reposo. Recién vimos que la justicia de Dios tiene que ver con lo que el Señor va a hacer con respecto a la justicia que aplicará para los que atribulan, con respecto también al descanso y el alivio que les dará a los atribulados. ¿Se entiende la diferencia? Los malos de la película en este entonces, los que atribulan a la iglesia, bueno, en algún momento recibirán de Dios esa tribulación. Lo vamos a ver cómo es esta clase de castigo Pablo menciona. Pero lo segundo, Dios dará alivio a aquellos que sufren persecución. Es cierto, hace poco Osvaldo nos enseñaba de que la iglesia sufre una persecución en Occidente que tiene carácter ideológico y hoy se está volviendo formal, es decir, un sistema que tiene que ver con generar leyes para imponer con firmeza, digamos, algunas cuestiones en contra de los principios cristianos. Ese punto es importante porque hay persecución en Occidente. Quizás nadie pierde la vida, pero alguien puede ir a la cárcel de forma injusta.
Y muchos hermanos en países orientales están sufriendo otra clase de persecuciones. Por eso la iglesia debe estar orando, porque esto que muestra los hermanos de Tesalónica es algo que se hace patente en el mundo en muchas iglesias. Allí la palabra catecho, que significa obstaculizar, retener por la espalda y prevenir. Eso tiene que ver con la actividad del inicuo. Hay algo que lo está deteniendo, va a decir Pablo, porque en algún momento va a referirse a la venida del Señor Jesucristo y la manifestación de este hombre de pecado, de este hombre del desafuero, se traduce desde el inglés. El desafuero tiene que ver con alguien que está en contra activamente de las leyes, del buen trato, del buen orden, de las buenas costumbres, alguien que se impone de forma violenta. En el 2, 6 y 7, ¿alguien lo quiere leer? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Bien, alguien lo detiene. Después vamos a ver un poquito cuando nos metamos en el pasaje. Pero este obstáculo es importante, es una palabra clave, está dentro del contexto simbólico también del pasaje. Esta detención tiene que ser interpretada de forma correcta. Se puede señalar que los judíos, en cuanto a esta detención, creían que era el ángel Miguel quien iba a detener y quien sostenía, digamos, esta detención con respecto a los principados satánicos, porque hay textos en el Antiguo Testamento que se refieren, de hecho en Apocalipsis, capítulo 12, hay una referencia que es muy interesante, verso 7, dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, termina diciendo. Así que esto es lo que sostienen, pero después vamos a ver una interpretación más acorde, considero yo, no tanto como las rabinas, que a veces tenían tendencias a lo místico. Hay otras palabras que ya comienzan a brotar desde el capítulo 3. Hay una que tiene que ver con la santidad. En el 2.13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Eso le dice Pablo. Nosotros, Pablo, Silas, que es Silvano, y Timoteo, debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Allí la santidad espiritual, la santificación, tiene que ver con un estado puntual que le permite al creyente ir desarrollándose en ese sentido. Tiene que ver con algo más bien posicional, porque es la santificación por el Espíritu, que viene por la salvación. Tiene que ver con algo posicional. También lo vamos a tocar. Recuerden que la santificación es tanto posicional como práctica. Posicional es porque cuando creí en Cristo, Dios me colocó y Dios me apartó para sí, me hizo santo. ¿Pero santo para qué? Para ser y para vivir en santificación. Y eso sería la santidad práctica. Pero esa es la idea que tiene también el apóstol. Está esa palabra que es parangelo, donde Pablo comienza a dar diferentes tipos de órdenes. Por ejemplo, en el 2.4 dice, el cual se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose Dios, haciéndose pasar, como Dios dice, y haciéndose pasar por Dios. Y en el 3.4 dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Esas son palabras, ¿sí? Viene de ese parangelo, mandamiento, órdenes que Pablo le va a dar a los hermanos. Y finalmente la palabra rebelde, indisciplinado, insubordinado, que es para aquellos hermanos que no andan en la voluntad y en la enseñanza y el testimonio que le han dado los hermanos. Dice en el 7, por ejemplo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros,
ni comimos de balde, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos. Y después dice en el 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y el 12 termina diciendo, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman de su propio pan, y si no quieren trabajar, que no coman. Esa es la idea, mandamiento, ¿sí? Pablo al final va a hablar acerca de dar órdenes y nos va a referir acerca de los indisciplinados, de los subordinados que requieren, digamos, un trato especial por parte no solo del apóstol, sino también de los hermanos. Avísenme cuando sería el primer descanso, hermanos. En cuanto al bosquejo de la epístola, a ver si sale. Pablo nos va, en el capítulo 1, a hablar, nos va a saludar, o los va a saludar a los hermanos de Tesalónica, va a realizar una oración y va a hablar acerca de las dificultades que los hermanos tienen ante las pruebas. En el capítulo 2 va a hablar del día del Señor y va a hablar para aclarar errores con respecto a este día, para que los hermanos no se dejen engañar, para que conozcan lo que el Señor ha revelado y recuerden lo que les ha sido enseñado. Y va a orar por los hermanos. Y esta oración va a ser de agradecimiento, pero también de ánimo. Algo hemos estado leyendo, no es tan largo el pasaje. Finalmente, en el capítulo 3, va Pablo a hablar acerca de la conducta del cristiano ante los hermanos conflictivos. Y aquí Pablo va a hablar acerca de responsabilidades que son mutuas. La oración, porque Pablo va a orar y va a pedir oración por su ministerio. Le va a decir a los hermanos, también oren por nosotros. Lo segundo, la exhortación, porque Pablo va a pasar a la exhortación de lo que vimos recién, de esta clase de hermanos que andan desordenadamente, y finalmente la sujeción. Algo muy interesante era que cuando Pablo habla de desorden, se está refiriendo a una palabra que sería de carácter militar, que tiene que ver con no guardar las filas. Es decir, establece como la falta de orden que hay en un batallón. Paso a paso van todos en orden. Bueno, el desordenado no sigue las órdenes y por ende yerra en el camino. Y no erra él solo, sino que puede producir incomodidad y estorbo si está justo en el medio del batallón, y puede generar estragos en un conjunto y hasta la caída del resto. Por eso Pablo utiliza ese término para referirse a estos hermanos, porque el efecto de lo que ellos estaban viviendo podía ser muy negativo en un contexto ya negativo para la iglesia. Entonces, ¿cómo se deben conducir los cristianos ante la prueba? Capítulo 1, ante el día del Señor, capítulo 2, y ante los hermanos conflictivos. ¿Cómo debemos conducirnos? Ese va a ser el bosquejo de hoy. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por lo menos hasta ahora, no hay ningún problema, lo puede hacer. La clase anterior habíamos visto, la iglesia debe ser modelo, y ahora vamos a ver que la conducta es importante. Parece ser que Pablo sí lleva un orden en cuanto a la primera y segunda carta. En principio porque en ambas cartas va a hablar de que Cristo viene y en ambas va a mencionar el conflicto. Y en ambas situaciones la iglesia debe ser modelo porque Cristo viene y porque el conflicto debe originar una conducta que sea modelo, sobre todo en la predicación. Y lo segundo, que la conducta es importante. En cuanto al capítulo 1, la conducta ante las pruebas. Este se está activando solo, pero bueno, no hay problema. Pablo va a hablar acerca de un saludo apostólico. Vamos al capítulo 1, verso 1 al 2. Pablo va a decir, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan la salutación de la primera carta, parece que Pablo hizo un copy-paste. Él seleccionó el texto, apretó copiar y después pegó en la segunda carta.
Y hay bastantes fracciones que demuestran ese aspecto. Pablo va a mencionar en principio la unidad ministerial. Pablo, Silvano y Timoteo. Ya hemos hablado de estos 3 hombres. Primer clase hablamos solo de Pablo, pero ¿cómo Silas, que es Silvano, acompaña al Pablo desde el segundo viaje misionero porque se había separado de su líder en ese momento, Bernabé? Bernabé toma a Juan Marcos y se va a Chipre, y saliendo Silas, desde Derbe se le suma al joven Timoteo. Antes de salir, Pablo le corta el prepucio y avanzan hacia la causa. La intención de Pablo era lo que sucede en el tercer viaje misionero. Pablo quiso ir a Éfeso directamente, pero el Espíritu Santo se lo impidió porque apareció la visión del varón macedonio. Entonces Pablo, en vez de ir por el sur de la región de Asia, va hacia el norte, llega a Troas, cruza el mar, llega a Filipos y después pasa a Tesalónica. Y ahí se establece esta iglesia. La unidad de la iglesia. Esto es vital. La iglesia debe ser de un mismo sentir. Eso lo dice Pedro. Y cuando Pedro usa la palabra sentir, es la idea de una misma mente. Pablo no le escribe a algunos hermanos. Le escribe a todos. Y a los que están bien, como a los que están mal. Le escribe a todos. Y esa unidad, esa unidad manifiesta cómo debe ser la característica de la iglesia. Uno puede decir, bueno, pero es una simple salutación. Pero es una salutación que en el contexto de la carta contiene a hombres fieles como hermanos que la estaban pifiando. Pablo piensa en ellos también para que se arrepientan. Piensa positivamente en ellos, más allá de que hay que exhortarlos duramente. Por esto esta carta tiene un carácter mucho más frío que la anterior. Acá Pablo ya no se cuida tanto y es un argumento a favor de que esta es también la segunda carta. Unidad divina, Padre e Hijo. Pablo va a mencionar al Espíritu Santo, lo va a mencionar en el capítulo 2, verso 13. Pero aquí Pablo lo que trata de hablar es acerca de que hay una unidad de carácter, hay una unidad de propósito, pero también hay una unidad de sustancia entre el Padre y el Hijo. Los pone en la misma situación. De hecho, Pablo en algunos momentos se va a referir al Hijo solamente. Al final de la carta, cuando uno lee, dice, y el mismo Señor de paz. Y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no menciona al Padre. Esto no es una falta de respeto de parte de Pablo. Simplemente es que Pablo atribuye en Cristo al mismo Dios que al Padre. Simplemente son diferentes personas, como la doctrina de la Trinidad sí lo enseña. Eso sería avanzar hacia otros puntos, pero simplemente esta unidad también se nota en la divinidad. Y lo otro es una unidad de sentir. ¿Por qué una unidad de sentir? Porque Pablo se refiere a la gracia y a la paz. La gracia debe ser entendida como el favor de Dios y la paz tiene que ser entendida como el resultado del favor de Dios aplicado a nosotros. La gracia es el factor que nos lleva a nosotros a creer y a recibir el regalo, pero el resultado de recibir el regalo es que ahora estamos en paz con Dios, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Estos son estados del ser porque se basan en Dios. No tiene que ver con las circunstancias. No es paz porque me siento bien y soy feliz en esta vida. Tiene que ver más allá de las circunstancias. Esta paz, que es el resultado de estar en paz con Dios, puede también comprenderse en el estado en que los hermanos se encontraban en aquella situación. Así que no debemos cerrar esta paz simplemente a una situación o circunstancia que en este momento los hermanos no tenían. Lo otro que vamos a mencionar son las oraciones donde Pablo va a reconocer algunas cuestiones. Pablo en el 3 y el 4 va a decir, nuevamente debemos, porque está Pablo, Silvano y Timoteo. Siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás.
tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Pablo va a decir varias cosas en términos de vuestro. Pablo, luego de presentarse y presentar esta unidad que rige en los creyentes, va a decir que él mantiene viva la oración por los hermanos. Y él va a mencionar algunas cuestiones que pertenecen a los hermanos de Tesalónica en un contexto de persecución, de tribulación. Va a mencionar la fe como algo que está creciendo. Hablábamos la vez anterior de que Pablo refiere la fe como las obras de fe. Esto tiene que ver con la identidad, es decir, son salvos, la fe de ustedes debe manifestarse en obras, lo que dijo Santiago, y volvemos a reiterar. Esta fe no es una fe muerta, esta es una fe que se caracteriza por obedecer la palabra de Dios. Lo segundo que va a referir Pablo es el amor. El trabajo de amor, dijo en la primera carta. Y ahora les va a mencionar, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Un amor que es abundante. Un amor que tiene las características del Espíritu Santo en el corazón de los hermanos. Dice Pablo a los romanos que Dios ha derramado su amor en los corazones. Es el resultado de la actividad de Dios en ellos, el que ellos se amen a sí mismos y que demuestren ese amor. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros. Esto es un sano orgullo, no tiene que ver con algo que sea carnal, sino que tiene que ver con una gratificación que lleva a Pablo a alabar a Dios por el resultado que ve en los hermanos. Y habla acerca de la paciencia y fe. En la carta, en la anterior, esto es importante, esto lo corté a propósito, es en mi Biblia, Pablo menciona, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Pero acá Pablo va a decir, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La pregunta acá que yo le hago, a ver si alguien se anima, ¿había en ellos esperanza o la habían perdido? ¿Qué piensan? Tengo 1 minuto y medio para... No, yo creo que no la han perdido porque dice que debemos tener siempre esperanza. Creciendo en amor. Bien. Bien, Susi. ¿Alguien más? Según el versículo 13, sí, se estaban entristeciendo como los que no tenían esperanza. Según el capítulo 4, el versículo 13 de 1 Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bien, bien, es una posible visión. Pero recuerden que Pablo en la primera carta reconoció de que ellos estaban en eran constantes en la esperanza. Es decir, Pablo no socava este término más allá de la tristeza. Una cosa es la convicción de lo que en Cristo es, de lo que en Cristo se me ha prometido, de lo que yo espero, y otra cosa es la tribulación que me hace a mí no sentir desesperanzado, sino afligido, porque duele, ¿se entiende? Por ahí tengo un familiar apresado, perdí a un amigo, perdí a un hermano en la fe, porque lo asesinaron. Sin embargo, no pierdo la esperanza. ¿En qué sentido? En que avanzo en la fe, en el amor, y persisto en la paciencia y la fe. Por eso yo me preguntaba esto. Obviamente, los hermanos es una característica y es fundamental, y ese texto lo tenía anotado, así que muy bien, Seba.
los hermanos estaban afligidos en esta situación. Es una situación que hasta demostraba en ellos cierta impotencia de proceder. Por eso Pablo les tiene que escribir. Pero, ¿quién persevera en la fe, en el amor, en la paciencia? Allí utiliza la palabra que es upomone, que es resistir. ¿Quién resiste y sigue creyendo si no tiene esperanza? Eso es muy importante. Entonces, lo que sí podemos ver que aunque Pablo no utiliza el término esperanza, yo creo que está implícito en el concepto de paciencia en relación con la fe. ¿Sí? Está implícito, ahí es como, aparece como diciendo, estoy aquí, soy un sujeto tácito en esta frase. Porque la asocia la paciencia y la fe en todas, y además le dice vuestras persecuciones. Dice, ustedes tienen vuestra fe, vuestro amor, vuestra paciencia y fe, y vuestras persecuciones. Persecuciones que no debieran producir en ellos el abandono de la fe. Que ahí sí sería desesperanza, que ahí sí sería una gran pérdida. Avanzamos. Y desde el capítulo 1, verso 5, surge la pregunta, ¿cómo la persecución puede demostrar el justo juicio de Dios? ¿Cómo la persecución puede demostrar el justo juicio de Dios que se le viene a los que persiguen? Bien. Esta es una pregunta que se responde desde el verso 5 cuando les dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Ahí lo dejo hablar. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Cómo el padecimiento de alguien puede demostrar el justo juicio de Dios? Es decir, los cristianos padecen y eso demuestra que Dios está estableciendo un justo juicio. ¿Cómo lo relacionan ustedes a ese texto, hermanos? A ver, dos opiniones. La fe ante la prueba. Bien, Carlito. Fe ante prueba. ¿Alguien más? Porque nos gloriamos en las tribulaciones. Bien. Pero fíjense que Pablo está asociando que esa fe, esas pruebas que nos llevan a aferrar, que los llevaron a ellos a aferrarse, y esto de gloriarse en las tribulaciones, manifiestan el justo juicio de Dios. ¿A quiénes entonces? ¿A los creyentes? Esa era la confusión que estaban teniendo en ese momento los hermanos. ¿Pueden llegar a entender? Ellos creían que estaban padeciendo ¿el qué? El justo juicio de Dios. Dios se olvidó de nosotros. ¿Van entendiendo? Y por eso después Pablo va a empezar a hacer unas aclaraciones que tienen que ver con lo escatológico, con lo futuro. Y esto es muy importante. Nosotros estamos en este tiempo, en esta edad de la iglesia, ¿sí? Yo se lo saqué a un hermano de apellido Constable, Tomás. Es muy bueno, así que ni lo traduje, lo corté acá. Esto es la tribulación y el milenio, se lee claramente así, de forma clara. Los hermanos creían que ellos estaban acá, en la tribulación. Entonces, ellos creían que el justo juicio de Dios se manifestaba no en ellos, sino en contra de ellos. ¿Me van comprendiendo? No veo a nadie, pero espero que me hagan así. Esa era la falsa idea que tenían los hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la verdadera idea? Pablo empieza a corregir este error. Él le dice, no, ustedes están acá, en la edad de la iglesia, no en la tribulación. Yo ya les hablé en la primera carta acerca del rapto, del arrebatamiento. Y acá va a ser manifestado el anticristo, va a ser revelado, pero ustedes no están en esta instancia. Aquí están ustedes, en el tiempo que pertenece a la iglesia. Lo que pasa es que están sufriendo algo que parece ser de la tribulación, pero eso no le corresponde a los creyentes. El Señor no reservó a su iglesia para el día de la ira, sino que va a quitar a los suyos para cuando ese día sea evidente, o sea, el Señor manifiesto.
Ahora, Pablo va a hablar acerca de unas cosas que tienen que ver con lo que nosotros decimos lo que es justo delante de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Cómo Dios evidencia esto? Bueno, en definitiva, Dios en algún momento va a separar la paja del trigo. Es así. Va a separar atribulados o afligidos de los que cometen aflicción. Acá están los que cometen aflicción, miren acá el cuadro, y arriba están los que son afligidos, ¿sí? Para los que son afligidos, Dios prometió salvación. Para los que atribulan, para los que son opresores, Dios prometió juicio, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede ser que el padecimiento sea una evidencia de que en algún momento Dios va a establecer su juicio? Bueno, anoté algo que era de Thomas Constable, que dice lo siguiente: Dios les concede a los hermanos la gracia de persistir. Es evidente entonces que Dios está de su lado y está obrando para que perseveren como hijos de Dios que ya son. Dios está haciendo una obra para que ellos sigan creciendo en la fe, en el amor, en la paciencia, aún en las tribulaciones. Y Dios es el que produce esto. Por eso dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Acá algún universalista podría decir, viste que el reino de Dios puede ganarse. Solamente hay que ser encontrado digno de parte de Dios. Pero ¿quién puede ser encontrado digno? Acá Pablo no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que Dios los hace dignos, Dios los hace perseverar, Dios los sostiene, Dios los convence, de hecho, a ellos de que están de su lado. ¿Y cómo los convence? Pablo les está escribiendo, para que ellos sean convencidos de que Dios está con ellos, de que la gracia y la paz del Señor está con ellos en medio de esa situación. Filipenses, no lo busquen, los voy a leer yo. Filipenses 1, 28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Ahí está. Los que se oponen están acá abajo, ¿sí? En el 6, el 8 y 9 lo vamos a ver. Para ellos está reservado el juicio, dice Pablo. Pero para vosotros, le dice, es la salvación. Así que es muy interesante. En definitiva, lo que Pablo les está diciendo, la persecución manifiesta que ustedes son hijos de Dios, porque Dios los sostiene. Y al que se le viene la noche es al que atribula, al que persigue a la iglesia. ¿Se entiende? Bien. El justo juicio de Dios. Lo vimos en el capítulo 1, verso 15. Los padecimientos como una evidencia clara de que ellos son dignos del reino. Perdón, ahí puse dignos, es dignos del reino. Estos padecimientos, como mencionaba recién, evidencian de la persistencia de los hermanos en un contexto tan hostil. La ira de Dios no se manifiesta desde ahora, hermanos, se manifiesta desde la creación contra toda impiedad e injusticia que los hombres cometen, Romanos 1:28. Y esta injusticia, que es por el pecado de todo hombre, sujetó a la creación en una vanidad no voluntariamente. Así que la creación está sujeta al dolor y sufre dolores como si fueran de parto. Palabra que también usa Pablo para referirse al dolor que van a sentir aquellos que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Hoy la creación gime. ¿Por qué? Porque la persecución se hace de muchas formas. Hoy el pecado se manifiesta como una persecución a aquellos que quieren vivir en santidad. El Señor dijo, sean luz y sal. ¿En qué sentido? En que ese es el compromiso del creyente en un mundo que está en contra. En un contexto donde aún la creación fue sujeta a vanidad a causa del mal que existe.
Y no solamente el pecado, sino que el mal se manifiesta entre hombres contra hombres, porque acá es lo que estaban viviendo los hermanos. Así que la aflicción era también una señal perdurable de Dios. Así como Cristo nunca fue conquistado por la maldad en la hora de su muerte, Él no cedió, sino que fue fiel hasta la muerte. Así los creyentes que están en Jesucristo, ellos también pueden ser fieles hasta la muerte por el poder de Dios. El juicio que viene sobre los que atribulan será de la misma medida, en proporción que la gloria que estos hijos esperan. Escúcheme bien, hermano. Así como hay gloria para los hijos de Dios, tamaña gloria para ellos por haber soportado la aflicción y por haber sido hombres de fe y obedientes a Dios, así también será el tamaño juicio. Si la gloria te parece mucha, el tamaño juicio que recibirán los que afligen también lo será. Pablo entonces va a mencionar que los hermanos son afligidos, pero ellos van a ser salvos. En el 7 también va a decir a vosotros, nuevamente, que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos, con los ángeles de su poder. Y en el 1:10 va a decir, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Fíjate lo que les espera a los que sufren por Cristo. Les espera una recompensa en Cristo. Pero a los que atribulan, dice el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, o a los que os atribulan. Y en el 8:9 dicen, llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjate lo que les espera. Tribulación en el presente, gloria para siempre, gloria con el Señor. Poder quizás para estos que dominan y se creen por encima y afligen a los cristianos, ¿qué les espera? Juicio. Y juicio de carácter también perdurable y eterno, condena eterna. Algo que Pablo va a decir también, que lo estamos leyendo mientras lo vamos comprendiendo, es que va a haber un castigo a los impíos, y un alivio a los afligidos. La justicia de Dios siempre logra el equilibrio. No sé si ustedes se acuerdan la balanza que implica el concepto de justicia, es la idea, ¿no? Dios va a dar retribución a aquellos que persiguieron, a los enemigos del cristiano, sean personales o impersonales, todos van a terminar en el mismo lugar. Pecado, muerte, enfermedades, desastre, gente malvada, espíritus malignos, incluso Satanás mismo dice que serán juzgados. Apocalipsis 20, lo podemos ver ahí, Apocalipsis 21. Todo será alargado ¿a dónde? Al lago de fuego, dice el Señor. Allí será el lloro y el crujir de dientes de aquellos que no creyeron. Pero también de esa misma forma, como estableciendo la otra, lo equiparable de la balanza, Dios también traerá alivio. Esta palabra que aprendimos que es tan importante, alivio para aquellos hermanos que estaban siendo afligidos. Los impíos serán destinados para ira en el juicio del Señor, pero los justos serán para salvación. En la primera carta, capítulo 5, verso 3, dice que cuando digan paz y seguridad, es lo que leíamos, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y en el capítulo 5, verso 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que está tras el juicio? Pablo dice que es el Señor. Delante de Dios pagar con tribulación. Es justo delante de Dios, dice. ¿Y quién es el que va a pagar? Cuando se manifieste ¿quién? El Señor Jesús, dice en el capítulo 1, verso 7. En llama de fuego. Excluidos de la presencia y de la gloria del poder del Señor, el día en que Él venga y sea glorificado. Así que es Él el que tiene justamente el poder de establecer el juicio. Siempre que predico el Evangelio le digo, bueno, estimado hermano, estimado amigo, perdón,
Dios es el que hoy establece en Cristo la oportunidad de salvación. Hoy Cristo es gracia, hoy Cristo es perdón, pero mañana Cristo será, si no creíste, juicio y condenación. Es el mismo Señor, el mismo, sin un atisbo de haber disminuido su amor en una instancia y su juicio en una instancia como en la otra. Será el mismo, al 100% de todos sus atributos y sin contradicción alguna. Bien, y acá se nos va a distinguir a Cristo como juez, era lo que hablábamos recién, siempre tengo esa tendencia a adelantarme. La manifestación de Cristo tiene una característica que es en llama de fuego, y esta llama de fuego es estremecedora porque produce temor, porque es devastadora, y el fuego así como desgasta todo, así lo que está tratando de decir cuando Cristo esté como juez. Y en esa faceta de juicio, Pablo abstrae de los conocimientos que tiene del Antiguo Testamento en cuanto a Isaías 66:15 o en Daniel 7, 9 y 10, que son textos que se los dejo ahí para que si lo quieren después estudiar. El pago es con tribulación, es decir, el Señor afligirá a los que afligieron. Y será en pago, ¿sí? Pagar con tribulación. Por eso algunos dicen que el estado eterno de aquellos que serán condenados no es igual para todos. Es en retribución, es en pago, ¿sí? Entonces no es la misma medida un infierno que el otro, ¿sí? Por ende no están todos juntos en el infierno haciendo una fiesta, ni siquiera están abrazados todos juntos, es una condenación individual, ¿sí? Y tiene características que estremecen, y ¿qué es la idea de esto? Distingue también a los que conocerán esta faceta, es decir, a los que recibirán el castigo, porque son los que atribulan, los que no conocieron a Dios y los que no obedecen el Evangelio. Fíjate, tienen estas tres características, son los que atribulan, son los que no conocieron a Dios y son los que no obedecen al Evangelio. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que puede ser que no sean los que inflijan o atribulan a cristianos, pero simplemente con no haber obedecido el Evangelio del Señor Jesucristo, que llama a la fe de todos los hombres, entonces les espera la misma situación, pero en pago de cada una de sus obras. Distingue el carácter final del castigo cuando va a hablar acerca de cómo es la instancia de la condenación. No hay pasaje, digamos, más discutido con respecto a la naturaleza del infierno que este pasaje. Mati, Sí. perdona que te moleste una pregunta. No. Vos acá podemos tomarlo como religiones que dicen seguir a Dios, pero que no tienen a Cristo como Señor. Exacto. Todo lo que tenga que ver, en este pasaje específico habla acerca de los que no conocieron a Dios o lo hayan conocido mal. Porque hay gente que sigue enseñanzas que no son las correctas. De hecho, dentro de la iglesia había gente que estaba enseñando algo que no era lo correcto del Señor y probablemente eran falsos e impostores maestros. Bien. A ver si avanza porque se me quedó. Por ahí, Mati, ya pasó ¿Sí? 1 hora. Tenemos 2 bloques de 1 hora. Digo, por ahí justo es un buen momento para hacer un breve intervalito. No sé cómo lo tenías planificado. Yo ahora termino con esta parte del 1.9 y los dejo porque es simplemente avanzar sobre el texto. ¿Cuál es el carácter del castigo? Bueno, habla ahí de un castigo que lleva al sufrimiento. No es cualquier clase de castigo, es un pago hacia la tribulación y es un castigo. Lo sufrirán. Y este carácter de sufrimiento tiene que ver con una condición emocional. Se conoce, la persona se va a conocer a sí misma en esa instancia. Y será una pena, porque va a haber una condenación. Es algo que el Señor va a establecer. De hecho, hay pasajes que hablan mucho de esto. El Mateo, yo lo voy a buscar.
porque tengo algunos, pero ya terminamos esta parte. Mateo 23, 33. Dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto se lo dijo el Señor a los fariseos, ¿sí? Habla acerca de eterna, de perpetuidad, de perdición, eterna perdición. Allí la palabra es aionios. ¿Por qué habla de eterna? Porque en realidad los términos que utilizaban los hermanos en aquellos tiempos eran términos que quizás abstraían a la idea de eternidad, pero ellos los pensaban en cuestiones temporales. Pablo utiliza una palabra que habla acerca de muchos periodos de tiempo, que es aionios, pero habla de perpetuidad. Es como si fuera cadena perpetua en relación a este estado. Y finalmente excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sí? Así que bueno, este es el carácter del castigo. Y bueno, ¿cuánto es el freno, Fer? No, bueno, es aproximadamente una hora y unos 10 minutos de intervalo, pero para no perder por ahí el tema que está flotando en la cabeza, si quieren pueden elaborar alguna pregunta y después del intervalito vos las contestás. Bueno, sí. Si tienen, o algún aporte. Sí, no, yo te preguntaba eso porque, bueno, el otro día me llamó un testigo de Jehová, no sé dónde sacó mi número y me leyó algo de la Biblia. Y bueno, terminé yo, gracias al Señor, leyéndole. Y en un momento me dice que el infierno era figurado, ¿viste? Bueno, ahí fuimos a leer un poco. Y bueno, nos siguen el Evangelio del Señor Jesucristo, por lo que charlamos, ¿viste? Por eso era la pregunta. También creo que van a ser condenados por no haber creído en Cristo como Señor. Creo que es así. Bueno, la naturaleza del infierno simplemente es algo que está en discusión, pero desde la tradición protestante siempre se cree que el infierno es un lugar específico donde el ser va a persistir ahí en su existencia y va a sufrir ese estado de excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, separados de Él. Nadie sabe lo que es absolutamente estar separados en ese sentido como juicio. El Señor después utiliza figuras metafóricas acerca del fuego, del azufre, pero también utiliza, vosotros estaréis excluidos, apartados de mí, hacedores de hermandad, fueron juzgados cada uno, pero también utiliza la idea del Gehenna para explicarnos el sufrimiento de aquel lugar. ¿Será con fuego? No lo sabemos, porque es algo que nadie conoce, ¿sí? Pero está en discusión. Después está una idea que se llama el condicionalismo. Ellos creen en un aniquilacionismo del alma. Aquellos que no creyeron finalmente serán aniquilados. Bueno, es una posición que algunos protestantes ahora la sostienen, pero no necesariamente sea un punto vital. Lo que sí yo creo es que aquellos que no creen sufrirán eterna perdición. Yo sí creo en la forma tradicional que el protestante sostiene. ¿Descansamos entonces? Gracias.